Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por unirse a la capacitación del mes de abril. Como saben, el tema de esta ocasión es posturas correctas en el trabajo, claves para evitar dolores de espalda. Hoy tendremos la oportunidad de aprender estrategias prácticas para prevenir lesiones musculoesqueléticas y mejorar nuestro bienestar en el trabajo. Para esto nos acompaña nuestra experta del día de hoy, que es Celia Mayela Segura González. Es una ingeniero especialista en seguridad y salud laboral, que nos guiará con su amplia experiencia en este tema tan importante para nuestro día a día. Así que, audiencia, los invitamos a aprovechar al máximo esta sesión. Mayela, te cedo el micrófono para que podamos iniciar con nuestra capacitación de abril. Hablando de esto de la espalda, yo sé que pues OH tiene mucho personal que es profesional de la salud. Nadie mejor que ustedes saben perfectamente anatómicamente y de manera clínica qué es un trastorno musculoesquelético. Por ahí, para quienes puedan revisar la sesión, que no sean como tal personal de la salud, llámense ingenieros de seguridad, ambientalistas, etcétera. Pues bueno, esta parte es muy importante que la entendamos desde el punto de vista laboral. ¿A qué se refiere un trastorno musculoesquelético? Y para esto me gustaría iniciar con la parte de, bueno, pues cómo estamos constituidos el ser humano. Tenemos lo que es el sistema musculoesquelético, el cual está compuesto por los huesos, músculos, cartílagos, tendones, ligamentos, y esto pues hace lo que llamamos una articulación. En resumen, nuestro cuerpo es un sistema de poleas. El ejemplo más claro que me gusta emplear para este tipo de temas es por qué nosotros al flexionar la cadera o al flexionar el tronco hacia adelante no nos vamos de cabeza. ¿Qué es lo que mantiene o nos mantiene de pie o el hecho de que precisamente no nos vayamos hacia el frente completamente? Vamos a hablar de que nuestro centro de carga está en lo que es el sacro 5 y lumbar uno. ¿Sí? Entonces ahí es en donde nuestro punto de equilibrio se encuentra. Al nosotros hacernos hacia adelante, y aquí es en donde entra lo mecánico, somos dos vectores. Al momento de que nosotros nos flexionamos hacia el frente, hay una fuerza contraria que nos está haciendo mantener ese equilibrio. Tenemos que vencer el peso de cabeza, la fuerza de la gravedad. De lo contrario, pues nos estaríamos yendo hacia adelante, ¿no? Tomando en cuenta, pues precisamente lo que es esto de las fuerzas contrarias que tenemos que hacer o que el cuerpo ejecuta para mantenernos en equilibrio de alguna manera y que no nos vayamos. Tenemos un punto de apoyo. Hablando de una manera de sistema de palancas, tenemos el punto de apoyo que sería sacro 5 lumbar uno, un vector que es la fuerza hacia adelante, nuestro tronco, por así llamarlo, y la fuerza contraria que serían nuestras piernas soportadas en lo que es el suelo. ¿Sí? Por eso no nos vamos y es un sistema de palancas que nosotros estamos fungiendo. Al momento de que nosotros estiramos un brazo, incluso si llevamos ya un objeto, llámese de cualquier manera que ustedes gusten, en el centro laboral, bueno, pues ahí ya estamos ejerciendo otra fuerza, de ahí sale otro vector para que mantengamos el equilibrio. Entonces, a final de cuentas, lo que nosotros somos como seres humanos, un sistema de poleas que mantenemos por estas fuerzas que les digo el equilibrio. Siempre vamos a hacer un sistema de palancas simple en donde existe el punto de apoyo, vectores en donde nosotros estamos moviendo constantemente nuestros brazos o piernas y pues va a existir la fuerza contraria para mantenernos en el equilibrio. Si no estuviéramos constituidos de músculos, de tendones, ligamentos, pues no existiría ese movimiento, ¿sí? Ahora, cada uno de ellos, ¿qué es lo que funge o qué función tiene en nuestro cuerpo? Bueno, pues lo que es el sistema óseo o los huesos, ¿qué hacen? Nos dan la estructura como tal y protegen algunos órganos vitales. Es por ello que, pues bueno, si no tuviéramos los huesos como tales, tibia, peroné, las costillas, omóplatos, etcétera, no tendríamos la estructura tal cual nos conocemos, ¿sí? Entonces, pues bueno, esta es una parte de lo que sería lo que son los huesos. ¿Qué recubre al hueso? Pues los tejidos blandos. Tenemos el músculo, que es esa estructura que tiene la capacidad de contraerse y regresar a su posición normal. Esto es lo que da el movimiento, ¿sí? Lo que hacemos
al estar ejerciendo cualquier tipo de movimiento de fuerza, incluso lo que se expande y contrae es el músculo. Ese músculo que está, por de alguna manera de llamarlo, pegado al hueso, pues bueno, ¿con qué se une o con qué le da la movilidad como tal al esqueleto? Es esta parte blanquecina llamada tendón. ¿Sí? Ese tendón es lo que une al músculo con el hueso y va a permitir que ese estiramiento o esa contracción no sean de una manera prolongada y que no tenga fin. Esa es la estructura del tendón, es lo que le da la facilidad al músculo de estirarse y contraerse, pero hasta cierto límite. Es el que está en constante movimiento. De alguna manera, y como lo repito, pues nadie mejor que ustedes saben de estas características más a profundidad como profesionales de la salud. Aquí es a grandes rasgos la estructura para que tengamos una claridad de qué es el sistema musculoesquelético y dónde podemos tener esos trastornos que nos pueden estar afectando al momento de hacer nuestras actividades en las labores diarias en los centros de trabajo. ¿Sí? Por ahí hay una frase que dice, dime la calidad de tus músculos y te diré la calidad de tu vejez. Muchas veces, no por ser una persona joven de entre 30 a 40 años, quiere decir que nuestro sistema musculoesquelético está en perfecto estado. En muchas ocasiones, por la falta de una buena alimentación, de un buen descanso, de una actividad física, de lo que es el ejercicio, nuestro cuerpo está o el sistema está dañado y es de ahí que también puede dar pie a que suframos lesiones. Como tal, entrando ya en materia, ¿qué son los trastornos musculoesqueléticos y qué es lo que queremos estar cuidando en nuestros centros de trabajo, en lo que es la actividad laboral? Pues bueno, es todo aquello que es articulaciones. Vamos a tomar en cuenta de lo que son cervicales, lo que es el cuello, los hombros, codos, muñecas, los dedos de las manos, la cintura o cadera, rodillas, tobillo, dedos de los pies, ¿sí? Todo aquello que tiene movimiento, que tiende a ser la función de estirar, contraerse, que tenemos el tendones, ligamentos, es en donde con mayor frecuencia se presentan este tipo de lesiones. Por eso aquello de que es trastorno músculo esquelético, ¿sí? Hablando de factores ocupacionales y de lo que son las tareas en las empresas, en lo que es lo laboral, podemos identificar movimientos repetitivos, aquellos que a simple vista nos pudieran parecer que se realizan continuamente y que pudieran llegar a ocasionar ese malestar, ese dolor, prolongarse hasta una fatiga y posteriormente terminar en una lesión. Aquí mucho ojo, no tenemos que considerar o una de de los principales puntos que nos puede detonar si tenemos o no un movimiento repetitivo. Existen las evaluaciones o los métodos de evaluación ergonómica para que realmente se pueda considerar como un movimiento repetitivo. No porque lo haga todo el día quiere decir que es repetitivo. Habrá que hacer una evaluación porque no podemos basarnos en hechos cualitativos o de simple apreciación, ¿sí? También, ¿qué es lo que nos incrementa laboralmente daños o lesiones en lo que es los músculos, el esqueleto? Pues son la manipulación de las cargas, el estar trasladando, cargando herramientas en nuestros puestos de trabajo en las diferentes actividades que se desarrollan. Eso nos implica realizar trabajos o esfuerzos excesivos a lo que nuestra complexión puede soportar. Y si le vamos sumando cuántas veces al día se está desarrollando, pues bueno, eso también nos puede derivar en lo que es un trastorno musculoesquelético. Posturas forzadas. Ello también depende mucho la postura, el diseño del puesto de trabajo que se mantiene, el operador, el administrativo, el trabajador, vamos a llamarle en general, de cómo tiene que realizar sus actividades, llámese cuales fuera, administrativas o productivas, en el puesto de trabajo. Ese diseño es el que a nosotros nos va a obligar a adoptar de alguna forma posturas forzadas. Si le incrementamos que haya la manipulación de algún objeto llamado carga, recordemos que por norma 36 tiene que ser considerado carga aquello que pese más de 3 kilos o que realmente por evaluación con algún método repetitivo tengamos esa tarea considerada en ese rubro, ¿sí?
O incluso también lo que nos puede llegar a generar un trastorno musculoesquelético son la inmovilización prolongada de algunas partes del cuerpo. Por esta razón es que tenemos esa confusión o esa apreciación simple de que personal administrativo es el que mayor número de hernias discales o dolores lumbares presenta y se considera que al estar sentado, esa es la idea que nos viene generalmente a la mente, es que el personal administrativo no tendría por qué lesionarse, puesto que no pasa mucho tiempo de pie, no hace la manipulación de cargas, su trabajo no es repetitivo y sin embargo tiene la presencia o la manifestación constante y de muy alto número poblacional en dolores lumbares. Otro de los factores que nos puede favorecer la presencia de un trastorno musculoesquelético era lo que les mencionaba anteriormente, el estilo de vida en cuanto a la inactividad física y la mala nutrición. Recordemos que los músculos de lo que se alimentan es de oxígeno y de glucosa. Si yo a mi cuerpo lo tengo sometido a una cierta actividad, durante toda la jornada, más aparte, bueno, pues desde que me levanto voy a trabajar, me regreso a casa, si tengo programado ir al gimnasio, a una clase, a pasear con la familia, etcétera, ¿qué tipo de alimentación le tuve que yo dar al cuerpo para realizar todas esas actividades? No es la misma alimentación que voy a recibir un día de tranquilidad, de poca actividad, a un día en el que sí tengo saturada mi agenda. Desde que me levanto, hay quienes van antes de llegar a trabajar, ya fueron al gimnasio, se van a trabajar, van a una clase de algún hobby que tengan y regresan a casa. Ese día que tienen cuatro actividades o dos actividades aparte de lo laboral, su alimentación debería de ser diferente, ¿sí? Son pequeños aspectos que nuestro cuerpo necesita y que nosotros no le damos la atención requerida. La inactividad física, pues bueno, eso lo podemos entender desde el ejemplo en donde al momento de hacer algún tipo de ejercicio, practicar algún deporte, necesitamos darle ese calentamiento a nuestro cuerpo. ¿En qué sentido? Bueno, pues de empezar a decirle al músculo, oye, te vas a mover, al tendón, vas a estar estirando y regresando, estirando y regresando. Entonces es ese ejercicio y permítanme regresar al ejemplo clásico de la liga, que si está en temperatura fría y ustedes le estiran a su máxima capacidad o incluso le aplican mayor tensión, puede llegar a romperse. Sin embargo, ustedes están estire y afloje, estire y afloje, estire y afloje, están calentando los componentes de esa liga. Va a haber un momento en que después de cierto tiempo y número de repeticiones, esa liga va a poder estirar un poco más allá de la capacidad nominal que tenga, de lo que les haya dicho su etiqueta. Sin embargo, eso no quiere decir que ustedes pueden estar estirando al máximo y estirando al máximo, porque pues va a haber un momento en el que al llegar a su máxima capacidad van a terminar saturando la capacidad de la liga, la van a terminar rompiendo y aunque pudiera llegar a pegarla, que le pongan calor y vuelvan a unir las puntas, esa liga ya no va a tener la misma capacidad de movimiento. Lo mismo sucede en nuestro cuerpo. Puede llegar a ser una cicatrización, pero nunca va a volver a llegar a tener la misma movilidad, la misma capacidad. Es una parte que no se regenera, puede haber la cicatrización, pero no vamos a tener la misma movilidad como cuando estaba sin haber sufrido algún tipo de lesión. Y otro factor para los trastornos musculoesqueléticos, pues es que hayamos tenido un accidente, una caída o por alguna actividad deportiva, ejercicio que normalmente desarrollemos, tengamos ese tipo, hayamos sufrido ese tipo de lesión y pues bueno, que laboralmente nos va a venir a repercutir, ¿sí? Entonces, estos tres factores o estos tres sectores son los que pueden llegar a ser un factor importante en la generación de trastornos musculoesqueléticos. Es ahí en donde en lo laboral debemos poner especial atención para que disminuyamos la presencia de ellos y mantengamos la salud del trabajador en buenas condiciones. También es importante mencionar que tenemos factores organizacionales y psicosociales que favorecen
la presencia de estos trastornos musculoesqueléticos. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, les quisiera preguntar si alguno de ustedes en este momento está totalmente relajado, no le duele nada o tienen la ausencia de lo que es el estrés. Estoy muy segura de que la mayor parte de los participantes en este momento y de la población en general, específicamente en México, estamos tratando con la llamada enfermedad del siglo, que es el estrés. Cada uno de ustedes debe conocerse y reconocerse al estar trabajando bajo presión, manteniendo muchas situaciones laborales que resolver, más aparte lo de la familia, más aparte el rubro personal, se llega a generar esa situación de tensión o estrés y el reconocimiento que deben tener personalmente, cómo lo manifiesta su cuerpo. Muchas personas puede ser el dolor de cabeza, problemas gastrointestinales o la contractura en lo que son los músculos. Normalmente, o la mayoría de los trabajadores, manifiestan contractura en lo que son el cuello, los hombros o espalda alta o espalda baja, las lumbares. Sí, es la forma en la que se está manifestando el estrés que presentan. ¿Debido a qué? Pues ahí en la diapositiva tienen algunos ejemplos. La alta exigencia laboral. No le damos al trabajador la oportunidad de descansar, la oportunidad de que pueda realizar su actividad de diferente manera. ¿A qué me refiero? Habrá actividades en donde es posible que el trabajador permanezca o intercale las posturas sentado y de pie. Si no es así por el espacio, por la naturaleza de la actividad, entonces deberíamos permitirle esos intervalos de descanso en el que los músculos que están sometidos a un movimiento por ciclos, tomo la pieza, la trabajo, la deposito en en la banda o contenedor para que siga su proceso. Y así continuamente. Ojo, no estoy diciendo que sea una actividad repetitiva. Aquí lo importante es que el músculo, los huesos, los brazos mantienen continuamente el ciclo, están tensos a realizar siempre la misma actividad. Entonces, es importante recordarle al cuerpo que se puede mover en otros sentidos. Si es una actividad en donde tengo que mantener los brazos levantándolos o estirándome, pues bueno, entonces decirle que los puede bajar. Podemos adoptar la posición de firmes. Esa es una actividad de descanso para el brazo o que los pueden mover. Lo importante de aquí, me estoy adelantando un poco a las medidas preventivas o correctivas, según sea el caso, es cambiar de postura continuamente. En los casos en los que las actividades nos es obligatorio realizarlas sentado, un ejemplo puede ser trabajo administrativo, es con qué frecuencia yo cambio esa postura, con qué frecuencia me puedo yo incorporar, caminar, dar unos pasos, estirarme, relajar la vista, eligiendo un punto lo más lejano que se pueda, fijar ahí la vista, los brazos, con esto del tecleo en las computadoras o los clics que se dan en el mouse. Pues bueno, esas son parte de los descansos que debemos favorecer a nuestro cuerpo para decirle, por ejemplo, el dedo índice de la mano derecha, no solo estás para darle clic al mouse, ¿sí? No mantener por mucho tiempo esas posturas. Y así como eso, es desde estar sentados, parados, los puestos de inspección, los puestos productivos, en general, en todas nuestras actividades, sean laborales o sean del hogar, debemos de mantener en constante movimiento el cuerpo. De aquello también por ahí que en una actividad que no tiene nada que ver con lo laboral, sino las horas que permanecemos en un trayecto manejando, pues no es recomendable pasar más de 2 horas en ello, porque el cuerpo necesita moverse. Incluso por eso se llegan a dar accidentes en donde dicen la noticia, el conductor se quedó dormido. ¿Cuántas horas llevaba manejando? ¿En qué condiciones? ¿Había tenido un descanso? ¿Se alimentó de manera correcta para hacer el trayecto? Y no porque yo me haya alimentado bien quiere decir que puedo hacer un trayecto de manejo de 10, 12 horas, ¿sí? Hay que permitirle al cuerpo ese descanso, ese cambio de postura, ¿de acuerdo? Largas jornadas laborales, pues lo que les decía, ya sea en el área de un conductor
de paquetería o de camiones. Pues sí, normalmente, y es bien sabido por la mayoría de la gente que permanecen manejando largos trayectos o largas jornadas. Un personal operativo en planta de igual manera cumple su jornada laboral de 8 horas, pero por necesidades o requerimientos del negocio, quédate 2 horas extra, quédate cuatro, dobla turno incluso. Entonces, eso va mermando la capacidad del cuerpo. Se va a favorecer lo que es la fatiga, el dolor, y de ahí vendrá la lesión. Y luego nos preguntamos, ¿qué hice? ¿Por qué me sucedió si estaba yo bien? Probablemente, y si esa persona hizo su nutrición adecuada para 8 horas, pero va a extenderla a doblar turno o 4 horas más, su alimentación y su descanso probablemente no le va a rendir lo mismo. Otro de los factores organizacionales que favorecen la aparición de trastornos musculoesqueléticos es el cambio de turno de forma habitual. No se le da ese periodo de descanso y de recuperación al cuerpo para que esté alerta en todos los sentidos al horario y al tipo de actividades que se desarrollan en cada una de las jornadas, ¿sí? Entonces, eso nos puede llegar a mermar en general la disposición, la concentración y pues obviamente corporalmente también se ven afectados los músculos porque puede llegar a generar esa contractura por la falta de descanso, la falta de esa satisfacción laboral que nos produce el mantener un ritmo de trabajo establecido. Hoy van en la mañana, 2 días en la noche, regresas en la mañana y entonces el cuerpo no tiene el periodo de recuperación. Factores de riesgo propios, esto es por y específicamente el estilo de vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Si yo estoy baja de peso, estoy pasada de peso, por qué condiciones o por qué características de salud que se pueden llegar a presentar, las características o antecedentes de salud familiar hereditarias o los que yo mismo por mis hábitos me he ido generando y que repercuten precisamente en lo que es el estilo de vida. ¿Qué alimentación tengo? ¿Qué tipo de actividad realizo? ¿Con qué frecuencia? Y el descanso. ¿Sí? Son estos tres factores que normalmente perdemos mucho de vista porque a nosotros y más aquí en lo que es Latinoamérica tenemos o a los latinos nos han dicho, te debe de doler todo porque estás trabajando. ¿Sí? Si no trabajas o si no sales del trabajo con algún cansancio, fatiga, dolor, es que no trabajaste. Hoy, ¿qué estuviste haciendo? ¿Sí? Entonces, pues precisamente esto es lo que queremos revertir. Hoy, precisamente en el Día Mundial de la Seguridad y la Salud, me permito meter este gol, es preocuparse por nosotros que somos la máquina. La eficiencia, las características que nos dan las máquinas en nuestros centros de trabajo es muy difícil de que fallen, ¿sí? Pero nuestra máquina, el ser humano, ¿cómo la estamos cuidando? Ahí sí nos preocupamos porque el área de mantenimiento venga y le engrase, le corrija alguna falla, le cambie piezas, pero dejamos de lado lo que es el factor humano. Entonces, pues precisamente es, cuiden ustedes, ustedes por sí mismos y con los colaboradores con los que tienen algún tipo de comunicación, esa invitación a estarse moviendo continuamente a mejorar sus hábitos de alimentación, la higiene del sueño y su actividad física. En el momento en el que ustedes logren un poquito de equilibrio entre esas tres condiciones, pues el trabajo se hará de otra manera y en conjunto, pues bueno, ahí que ya la empresa vaya viendo las características de los puestos, se podrá mejorar esto en gran medida. Estos datos que les tengo aquí son generales, son datos que ustedes pueden consultar en la Organización Mundial de la Salud. De todas las enfermedades, bueno, ya tenemos este año aquí en México que los trastornos musculoesqueléticos fueron incorporados o fueron reconocidos como enfermedades laborales. Entonces, pues esto lo que ustedes ya sabrán lo que esto significa, lo que desencadena la prima de seguro, incapacidad, ausencia, en trámites, lo que implica frente a la institución que es el Seguro Social, ¿sí? Entonces, de todos los trastornos musculoesqueléticos, en México y a nivel mundial,
El que tiene el primer lugar son los dolores lumbares, es decir, la espalda baja. En un poquito menor de medida es lo que es espalda alta, pero espalda baja se lleva las palmas de oro porque es en donde mayor lesión y es el registro que se ha tenido recientemente y que va en incremento. Todo lo que son los trastornos musculoesqueléticos se han ido incrementando de una manera considerable. Estamos en un punto en el que no los estamos pudiendo controlar, ¿sí? Están disparándose como tipo en pandemia. Surge una, por ahí estábamos conviviendo con ellos. Ahorita estamos en una subida en la gráfica en la que no hay manera de poderlos controlar. No hemos llegado todavía a encontrar esa solución para que nuestra curva, en lugar de que vaya subiendo, encuentre una meseta y de ahí podamos ir disminuyendo la aparición o la generación de trastornos musculoesqueléticos en nuestro personal laboral. Imagínense de todo lo que es la población mundial, 1.710 millones de personas tienen trastorno musculoesquelético. De esos 1.710, 619 millones son dolor lumbar. Este dolor lumbar es la causa más frecuente de discapacidad en 160 países. Al estar hablando de lo que es la lumbar en ergonomía, en los profesionales de la salud, ustedes deben saber que lo que más debemos cuidar, ¿qué es? La columna. Columna y cuello rectos, es una de las premisas que tenemos. Porque al momento de que ustedes se puedan fracturar, lastimar, rasguñar algún dedo de la mano, el brazo, el hombro, no se pierde la movilidad. Podemos seguir ejecutando tareas no de la misma forma, de manera limitada, pero podemos seguir permaneciendo en movimiento. Una vez que se lesiona la columna, estamos hablando de algo muy crítico, ¿sí? En el momento en el que surgen por ahí, y si estoy mal, me corrigen por ahí, dejan un comentario en el chat, pero a grosso modo es entre lumbares, tenemos los cojines que con el paso del tiempo y conforme a las actividades que vamos realizando se van desgastando, se van desgastando. Hay momentos en los que se llega a desplazar lo que es el núcleo y normalmente, sí, normalmente se desplaza hacia atrás. ¿Qué es lo que viene tocando? La médula espinal. ¿Y la médula espinal qué es? Nuestro sistema nervioso en donde se alerta todo. Si alguien ha llegado a sufrir alguna lumbalgia, ¿qué es lo que pasa? El sistema, la médula espinal, perdón, el sistema nervioso dice, oye, todo nuestro sistema de comunicación está en peligro, se alerta y entonces de ahí que en las lumbalgias se queden total y completamente inmóviles, no te muevas, no te muevas, porque nuestro sistema de comunicación está en peligro. Entonces, hasta que no administran un relajante muscular, que eso se vaya bajando en la inflamación y demás, entonces sí, la médula dice, ok, creo que el peligro se ha alejado, está disminuyendo, lo tenemos controlado, puedes volver a moverte, ¿sí? De otra manera, esos dolores lumbares van a limitar la movilidad y la destreza. No vamos a poder ejecutar nuestras tareas de forma cotidiana, ni en el aspecto laboral, ni en el aspecto de hogar o personal. Nuestras actividades van a estar limitadas, ¿sí? ¿Esto a qué nos ha llevado? Bueno, tenemos en México la edad de 30 años. A los 30 años la mayoría de la población ya tiene problemas en la espalda, ¿sí? Es una población bastante joven. Aquí en México es muy fácil que se pueda dar la operación de columna. En partes de Europa es, y sobre todo a esta edad, es vete a terapia, te doy el relajante muscular. Esto es uno de los beneficios que haya drogas legales. Los relajantes musculares están en el top porque pues ayudan precisamente a evadir el dolor, a que no se haga presente, me pueda yo mover de alguna forma, pero sí es muy importante que pues bueno, de ahí se va deteriorando, deteriorando, deteriorando. En Europa eso es lo que aplican y prolongan lo más posible el poder operar. Porque esas operaciones de alguna manera, si tienes ahorita 30 años, a los 50 te tengo que volver a operar porque entonces la lesión la tienen que suplir las vértebras siguientes, las lumbares siguientes a donde estaba una hernia o la lesión. Más o menos tenemos aproximado de cada 20 años hacer las cirugías. Entonces, si te operé a los 40 o a los 30,
A los 50 o 60 vuelve la operación y como el promedio de vida se calcula entre 70 y 80 años, entonces a los 70 te vuelvo a operar. Sí, serían 3 operaciones de intervenir la columna, en donde pues bueno, se está poniendo en riesgo la movilidad del paciente, la vida, etcétera. Y por eso podemos llegar a tener las jubilaciones anticipadas. Para retrasar o para evitar ese tipo de situaciones, pues mejor te jubilo. ¿Sí? O te retiro o te inhabilito laboralmente porque no me voy a arriesgar a que tengas una lesión mayor. Los menores niveles de bienestar, pues es un hecho por todo lo que les acabo de mencionar y menor capacidad de participación social. Personas que tengan algún tipo de trastorno musculoesquelético, de tener la fatiga, el dolor y posteriormente la lesión, su estilo de vida se va a ver afectado considerablemente. Llega a ser una lesión incapacitante. ¿Sí? No me puedo mover, entonces se recomienda mucho el reposo, se recomienda el que no estés en movimiento constantemente porque no se le da el reposo adecuado a la parte lesionada. Sí, también es una realidad que aquí en México, y ustedes espero que no me dejen mentir, cuando va el paciente y acude al médico, nos da un tratamiento por 7 días, por 8 días, una pastilla, una inyección 3 veces o cada 8 horas o cada 12 horas. Y nosotros como pacientes, en el momento en el que nos sentimos restablecidos, que ya notamos alguna mejoría, cortamos el tratamiento y yo ya estoy como nuevo. En el caso de los trastornos musculoesqueléticos, cuando se lesiona el músculo, el tendón está elongado, está inflamado. Sí se ha visto la mejoría al estarnos, cuando nos recetan un relajante muscular, un antiinflamatorio, pero eso no quiere decir que el tejido blando se haya restablecido completamente. Entonces, volvemos a jugar, volvemos a trabajar, volvemos a cargar objetos pesados y pues eso nos sigue lastimando, nos sigue lesionando y pues vamos a llegar a tener ese trastorno que va a llegar a ser discapacitante. ¿Cómo los prevenimos? ¿Cómo prevenimos trastornos musculoesqueléticos? Principalmente lo de el dolor de espalda. Todo esto que acabamos de mencionar se reduce o se traduce en que laboralmente tenemos que realizar los análisis o las evaluaciones ergonómicas. ¿Esto de qué nos va a servir en cada uno de los puestos de trabajo? Vamos a poder identificar aquellos elementos, herramientas, mobiliario, equipo, la actividad propia de la tarea en general que nos están obligando principalmente adoptar posturas forzadas. La mayoría de las lesiones o de los trastornos musculoesqueléticos presentes en la vida laboral se debe a la mala postura que adoptamos al hacer nuestro trabajo. ¿Qué es lo que vamos a prevenir o a cuidar siempre? Espalda y cuello rectos. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Toda aquella actividad que se realice o que vayan ustedes a evaluar o que identifiquen en los centros laborales en donde están manifestando las lumbalgias o los dolores de espalda, vayan inmediatamente, revisen toda su actividad, el diseño del puesto de trabajo, el área, el espacio, e identifiquen cómo lo ejecuta el trabajador. Si su espalda o si su postura es forzada, está cargando objetos que pesen más de 3 kilos y que sea una actividad repetitiva, evaluada por uno de los métodos ergonómicos, tienen 3 factores que están fomentando la aparición de esos trastornos, ese trastorno musculoesquelético llamado dolor de espalda. Entonces, esas evaluaciones ergonómicas, como lo dice aquí en la diapositiva, es identificar esos problemas de diseño. Tengo que estar girando el tronco estando en posición sentada, entonces mi silla debe de tener movilidad para yo poder girar con todo y la silla. Si estoy en una posición de pie, no es girar el tronco, es girar sobre los talones. ¿Por qué? Siempre voy a mantener espalda y cuello rectos. En las actividades administrativas tenemos que verificar que las condiciones del diseño de nuestra estación de trabajo sean las correctas. ¿Y qué es lo correcto? Contar con sillas ergonómicas, escritorios, herramientas, que todo sea ergonómico para que nuestra postura se adapte a lo que es la postura neutral del cuerpo. ¿A qué nos referimos con esto? Un puesto administrativo con una mesa alta me obliga a tensionar los hombros, ¿sí? Me obliga a tensionar lo que son los costados del cuerpo. Entonces,
¿Cuál es la altura de la mesa? Habrá que hacer evaluaciones ergonómicas. ¿Dónde está diseñado o a qué altura está dispuesto el monitor de mi pantalla? Ya sea de laptop, ya sea de una pantalla, de una computadora de escritorio, sea un monitor, cómo lo tengo dispuesto en mi estación de trabajo, porque entonces me puedo estar obligando a flexionar, a extender el cuello, a girarlo, a inclinarlo, y pues todo eso me va generando una tensión, una estructura, una postura forzada para hacer mi tarea. Y estamos hablando simplemente de un puesto administrativo. Si nos vamos a los puestos operativos, de igual manera, posturas de rodillas, posturas en cuclillas, posturas prolongadas en el tiempo, todo eso va generando el incremento de los trastornos en las articulaciones. Enseñar a los trabajadores cómo levantar objetos pesados de manera segura. Y esto es una parte muy importante. Ya la norma de ergonomía, la 036, llevamos trabajando con ella desde el 2018. Estamos cumpliendo 7 años. A pesar de que se ha dado la capacitación a los trabajadores, se les ha indicado cuál es la forma correcta para levantar objetos, están tomando todo este tema de ergonomía como una recomendación y no como una obligación, no como una medida preventiva a seguir para disminuir o desaparecer lo que son esos trastornos musculoesqueléticos. Si ustedes se fijan o han revisado por ahí la técnica correcta de manejo de cargas, una de las premisas que tiene es mantener espalda y cuello rectos. ¿Y qué es lo que seguimos haciendo incluso nosotros como profesionistas y como impartidores de este tipo de capacitaciones o trabajadores de este ámbito? Flexionamos el tronco. Inclinamos el tronco hacia adelante en lugar de bajar con las rodillas y que carguen las piernas. ¿A quién le sometemos toda la atención? A lo que son lumbares y el sacro. Entonces, no es una recomendación, es una obligación de nosotros como colaboradores ejecutar el manejo de cargas correcta, porque también es otra de las dos, el segundo factor que influye o que tenemos con mayor índice de propiciar los trastornos musculoesqueléticos. Una ya es la postura. Si estoy haciendo mal o adoptando posturas incorrectas o posturas forzadas y aparte trabajo con peso, el trabajo físico que le estamos pidiendo a nuestros huesos, músculos, tendones, ligamento, articulaciones, está excediendo la capacidad que tenemos. Otro de los factores que nos puede ayudar a prevenir estos trastornos pueden ser esas políticas, esto ya es administrativo, de trabajos flexibles, horarios ajustables y la opción de trabajar desde casa. Aquí también podemos caer en un error. La opción de trabajar desde casa no es para que yo me quede trabajando desde la cama, desde el sofá de la sala, adoptando posturas incorrectas, forzadas. No, en casa, si se puede hacer ese trabajo, debe de existir un lugar adecuado, diseño ergonómico en el que yo pueda realizar la tarea. De lo contrario, no es adecuado para que yo esté ejecutando mis labores, ¿sí? Entonces es preferible que si en planta ya me hicieron o ya adquirieron todo lo que es el mobiliario, silla, iluminación, ruido, ventilación, para que yo trabaje de una manera confortable, mejor me traslado al trabajo. Parte también de ello, pues bueno, para las partes o para las áreas o zonas operativas, para los operadores, pues es elegir el equipo de protección personal adecuado. Es elegir aquel equipo que se ajuste de mejor forma a la complexión, estatura, talla del colaborador, porque eso le va a dar la confortabilidad y seguridad para ejecutar la tarea. Si yo como trabajador no me siento cómodo con el EPP, voy a estar tensionado mentalmente. Acabamos de decir, el estrés también es un factor que influye para favorecer los trastornos musculoesqueléticos. ¿Qué es lo que no queremos? Disminuirlos o prevenirlos. ¿Por qué me voy a estresar si mi equipo de protección personal no se ajusta a mis cualidades físicas? Puedo sufrir un accidente. Se me puede resbalar la pieza, la puedo dañar, calidad, y entonces hacemos una bola de nieve en la cual el trabajador se siente estresado, derivado de que el equipo de protección personal no es confortable para él. ¿Sí? De ahí que cada quien, al momento de asignar o de hacer los análisis de riesgo de cada tarea o de cada puesto de trabajo, debemos considerar al general
del personal que está laborando en esa área. Aquí, pues bueno, aparte del equipo de protección personal, está un poco desglosado los guantes, el calzado, las rodilleras, lentes, los protectores auditivos, bolsas y cinturones de herramientas. Las sillas ergonómicas, también que en los puestos operativos, si la mesa es alta, pues que se use una silla de elevación con ajuste de altura, que tengan la facilidad en muchas ocasiones para manipular objetos pesados, pues que se les proporcionen las áreas, las grúas, carros, patines, montacargas, todo elemento externo, equipo auxiliar que facilite la operación de la manipulación de la carga, que no sea el operador quien realmente está haciendo la manipulación en sí. Otra forma, pues bueno, mantener esa buena postura. Siempre y en todo momento ustedes verifiquen que la espalda y cuello estén rectos. Al momento de estar sentados, que la silla me proporcione un soporte en la espalda que me permite estar recto, que la altura de la mesa en las áreas operativas al operador le permita estar recto en lo que es la espalda. También en postura sentada o de pie, pues realizar esos tiempos de estiramiento, esas pausas activas, en donde le digamos al cuerpo que pueda adoptar otras posturas, ¿sí? Que haya esa variación en lo que es los movimientos, generalmente de miembros superiores, que son los que están continuamente ejecutando las tareas. Establecer los límites de carga, pues eso ya cada empresa con su evaluación ergonómica, con su diseño, etcétera, podrá determinar cuál es el límite de carga en cada puesto de trabajo y en caso de que exceda, qué tipo de equipo auxiliar es el que va a ayudar al operador a realizarla sin que pueda estar expuesto a riesgos o a sufrir un trastorno musculoesquelético o una lesión, que pues eso nos va a salir más caro, ¿no? Tanto económicamente como en la salud del trabajador. También fomentar mucho en las empresas con nuestros colaboradores lo que es el estilo de vida activa, el estilo de vida de buenos hábitos alimenticios, la hidratación es muy importante y el descanso. No olvidar esos tres aspectos: alimentación, descanso y la actividad física. Aquí como resumen, pues bueno, es para priorizar la salud musculoesquelética en el aspecto laboral. Tenemos que verificar la calidad de vida y la productividad de los trabajadores. Si ustedes hacen ese diseño, esa modificación en las áreas de trabajo, incluso pueden tener este tipo de conversaciones con los colaboradores en cuanto a su estilo de vida, actividad física, pausas activas, hidratación, alimentación, van a poder ver resultados, no a corto plazo, eso sí se los digo, hay que mantener una constancia, pero alrededor de 5 años, si se integra un buen plan de trabajo y se le da seguimiento, vamos a ver los efectos positivos en cuanto a productividad, eficacia y calidad de nuestros procesos. Y también lo van a ver en la calidad de vida de los trabajadores. ¿Cómo podemos llegar a esto? Pues bueno, con esa educación, la capacitación, la promoción de hábitos saludables, de la higiene del sueño. Otro punto que hay que manejar mucho en los centros de trabajo es que al momento de que cualquier persona en cualquier momento del día, sea al inicio, mitad o final de jornada, tenga un síntoma, tenga un dolor, acude inmediatamente con ustedes profesionales de la salud. Permitir y fomentar esa comunicación abierta con el servicio médico, con los supervisores, para que se atienda de manera inmediata y no se deje incrementar la lesión, porque podemos llegar a lo que es la incapacidad o la lesión discapacitante, que el trabajador ya no pueda llevar un estilo de vida adecuado. Responsabilidad de los trabajadores a través de estiramientos, ejercicios de fortalecimiento. Siempre, y es muy aconsejable, esas pausas o esos ejercicios de calentamiento al inicio de la jornada, a mitad de jornada, dependiendo de la actividad que realice cada trabajador en su puesto de trabajo, porque no todos es el mismo esfuerzo físico, y al final de la jornada, ¿sí? Es como un deporte, calientas, juegas y después te haces el estiramiento cuando te retiras, ¿no? Para decirle al cuerpo: hemos terminado, ya no te voy a seguir esforzando, ¿de acuerdo? Si tenemos dudas en el chat, adelante. Muchas gracias, Mayela. Aquí permítanme
decirles un poquito, es muy importante y sí la tarea de tener esos programas de fisioterapia en las empresas, de que nosotros como humanos nos sentimos bien de que nos estén dando un masajito, que nos pongan una cremita. Todo ese tipo de situaciones estamos actuando ya correctivamente. Sí, lo que queremos hacer con el rediseño del puesto de trabajo, la capacitación de los trabajadores, es importante prevenir. Estamos a favor de la prevención para que no tengamos que llegar ya a ese tipo de atenciones en donde no sabemos si vamos a poder recuperar la movilidad al 100%. Lo único que sí quisiera yo como preguntarte es justamente considerando todas las medidas que nos has mencionado, ¿qué tan prudente sería de que en cuanto sientes la primera molestia acudas quizás como a un spa o algo similar para que te ayuden a destensar un poco la espalda? O sea, si es conveniente, deberíamos darle un espacio de primero revisarnos con un especialista, luego revisar las posturas. El consejo y ante cualquier manifestación de dolor es acudir inmediatamente a servicio médico. Es lo primero que debemos hacer. Un profesional de la salud capacitado que sepa del rubro, acudir con ellos. Ahí podemos externar ese tipo de situaciones. Puedo ir a un spa, me recomienda un analgésico, un antiinflamatorio, un relajante muscular porque ellos te van a identificar precisamente cuál es tu lesión. Sí, ahorita estamos mucho en la era de los spa, del relajante, del masaje relajante, del masaje con piedras calientes, etcétera, pero no sabemos si nos pueden incrementar la lesión o no. Sí, es importante que acudamos con el profesional de la salud, nos identifique perfectamente a través de una serie de estudios, radiografías, tomografías, todo lo que termine en FIAS para que identifique perfectamente qué es lo que nos está sucediendo en el cuerpo, principalmente en lo que son las articulaciones, columna o cuello. Si el profesional indica que un masaje de esta naturaleza no está contraindicado, no te va a incrementar la lesión, adelante. Pero sí es primero y antes que todo acudir al profesional de la salud. Laboralmente, si tenemos un puesto en donde hay tres turnos, primero y segundo y tercero, tenemos tres personas. O si hay tres, cuatro estaciones en ese puesto, podemos tener seis personas y las seis están acudiendo a servicio médico manifestando la misma lesión o el mismo dolor, habrá que ir siempre a la observación del puesto de trabajo e identificar por qué hay molestia o por qué hay lesión de túnel carpiano, por qué hay lesión de espalda baja, alta, por qué me duele la rodilla. Entonces, si todos aquejan el mismo malestar, ese diseño, esa observación es la que tenemos que realizar en piso, ¿sí? Para que entonces se analice, ya sea por métodos ergonómicos, para que sea válido el estudio, para que no sea cualitativo, poder decir esta herramienta o esta disposición o esta distribución del espacio es lo que me está generando que el trabajador adopte postura forzada, incluso el peso que se maneja en ese puesto o si hay repetitividad. Entonces eso es lo que nos va a ayudar a identificar cuál de estos tres factores es el que me está generando el trastorno musculoesquelético. Creo que no hay ninguna otra duda. Ok, Lawrence, pues agradezco mucho su participación. Gracias por confiar en nosotros para este tipo de charlas. Espero haya sido de su agrado y que si tienen alguna duda, pues saben que no desaparecemos. Aquí. Agradecerte, Mayela, y a todo tu equipo por tu participación en esta capacitación. Estamos seguros que toda tu experiencia y conocimiento nos está ayudando a tener un poquito más de cómo evitar estos trastornos y mantener mejores posturas y así no solamente tener un mejor servicio con el cliente, sino también cuidarnos a nosotros mismos. Estamos seguros que tu compromiso y entusiasmo fueron claves para que nuestro equipo pueda aprender un poquito más de esta cultura y salud y bienestar y puedan aplicarlo en su organización. Muchas gracias a todos por formar parte de la capacitación de abril.